Somos opinión. ...92.9... Somos la clave. El secreto del éxito es vivir la vida. Baterías Hankook, mucho más. Presentan Combinación Clave. Muchos hablan. Otros critican. Pero en realidad, ¿quién te escucha? Te entregamos toda la información, la opinión y el debate sobre los temas que a ti te interesan. Combinación Clave, junto a Fernando Paulsen. Somos opinión. Somos la clave. ¿Cómo están? Estamos comenzando una nueva jornada con Combinación Clave y queremos entrar de inmediato con nuestro primer entrevistado. Él es el diputado Matías Walker, jefe de la bancada demócrata cristiana en el Parlamento. ¿Cómo está, Matías? Hola, Fernando, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, queríamos tratar de conversar un poquitito sobre esta decisión que toma ayer en términos definitivos, según se dice, el Frente Amplio, para retractarse del acuerdo con la oposición en términos de la presidencia de la Cámara, y me imagino que también eso tendrá efectos colaterales con todas las posibilidades de presidir también las comisiones. Sí, efectivamente, Fernando, yo lamenté mucho esta decisión del Frente Amplio porque significa incumplir el acuerdo más mínimo, al acuerdo que ellos mismos le habían pedido dar la denominación de acuerdo administrativo con la gobernabilidad de la mesa de la Cámara, la presidencia de todas las comisiones. Ahí está la firma de George Jackson en ese acuerdo. Yo quiero recordar además, Fernando, ya algo anecdótico. Fue tal la insistencia del Frente Amplio de que este acuerdo fuera netamente administrativo que ni siquiera quisieron sacarse una foto mientras lo firmábamos. Pero bueno, yo respecto al tema de fondo lo lamento. Nosotros sí vamos a cumplir el acuerdo. Nosotros somos gente honorable que cumple su palabra. Ahí está nuestra firma. Nosotros en marzo, por responsabilidad ante el país, vamos a cumplir el acuerdo. Vamos a votar por todos los candidatos de la oposición, tanto en la mesa como en la presidencia de las comisiones, como lo hemos hecho lealmente. Bueno, y si ellos no lo hacen, tendrán que asumir su responsabilidad ante la historia de haberle entregado toda la administración del Congreso Nacional a los partidos de gobierno. Ahora, una cosa es no votar y otra cosa es votar por alguien distinto, digamos. El factor de que el Frente Amplio no vote por quienes se había comprometido a hacerlo. ¿Qué, en términos estrictos, Matías Walker, qué significa en términos prácticos? Bueno, evidentemente la presidencia de la Cámara no tendría los suficientes votos para que pudiera tener la Gabriel Silver, pero ¿qué pasa con todo el resto del Parlamento? Bueno, lo que ocurre si ellos no cumplen con el acuerdo es que, y tampoco lo hacen en las comisiones, porque esa es la decisión que han tomado, ¿no es cierto?, es que, bueno, le vamos a regalar todas las presidencias de las comisiones a la derecha, a los partidos de gobierno, por irresponsabilidad de ellos, porque tenemos una mayoría muy frágil en cada una de las comisiones, 1 o 2 votos, y eso significa entregarle todo el trámite de los proyectos de ley en la sala y en las comisiones al gobierno, es decir, que no exista ni el más mínimo contrapeso del trámite de los proyectos, que es como lo básico y que nos había llevado a adoptar este acuerdo administrativo. Sí, estamos conversando con Matías Walker, diputado demócrata cristiano y jefe de bancada de la DC. Esto era algo que de alguna manera se intuía, o sea, había señales que este tipo de cosas podían pasar. Lo que, según se ha dicho, gatilló esta decisión del Frente Amplio fue un apoyo de parlamentarios demócratas cristianos y radicales a este proyecto de migración del gobierno. Pero ¿había algún tipo de insinuación respecto de que podía romperse este acuerdo administrativo? Fernando, es una muy mala excusa. El proyecto de migración tiene 175 artículos. La mayoría de los artículos fueron votados a favor por el Frente Amplio, tanto en las comisiones como después en la sala. Hay un artículo que yo voté con ellos y con la mayoría de la oposición
que dice relación con el cambio de estatus migratorio, ¿no es cierto? Que los chilenos, los extranjeros que tienen un permiso provisorio de permanencia en el país puedan optar a un permiso de residencia temporal dentro del país. Lo que estimaban otros, como los miembros de la Comisión de Hacienda, PPA, Pablo Lorenzini, José Miguel Ortiz, es que el que entra como turista sale como turista, como en muchos países del mundo. Pero eso es un tema opinable, Fernando, ese no es un tema doctrinario. ¿Cómo será de mala la excusa? Que esto fue la misma semana en que nosotros, como Democracia Cristiana, fuimos los primeros en anunciar el rechazo a la idea de legislar el proyecto emblemático del gobierno, que es el proyecto de admisión injusta, como yo lo llamo. La misma semana en que nosotros anunciamos la ley Machuca para que de verdad exista una inclusión en materia de educación, que ayer fue presentada por todos los diputados de oposición de la Comisión de Educación. Yo creo que la explicación acá, Fernando, es otra, y tú lo advertiste un poco en tu entrevista ayer con el diputado Garín, las profundas diferencias que hay dentro del Frente Amplio, las profundas diferencias que ellos tienen dentro de Revolución Democrática. Mira cómo han tratado a la Javiera Pará, que es una excelente candidata a la presidencia de Revolución Democrática, que ella fue la única que asomó la cabeza de toda esa generación durante la dictadura y la vienen a cuestionar ahora. Mira los ataques entre ellos, mira lo que le pasó a Vlado Mirosevic, Fernando, tuvo que renunciar a la presidencia de la Comisión de Relaciones Exteriores por su rechazo a la dictadura de Maduro, y lo cuestionaron ellos mismos, y renunció a la presidencia de la Comisión. Entonces, ellos siempre necesitan un enemigo, pero han tenido un enemigo interno, dentro de ellos. Las peleas internas son de todos conocidos, y ahora quisieron, para unirse, buscar un enemigo común, que es la Democracia Cristiana, llegando al extremo de desconocer la firma y la palabra empeñada para cumplir un pacto. Entonces, la verdad, Fernando, es que yo creo que ellos han cometido un error muy severo. Nosotros estamos muy tranquilos, hemos dicho que no hay nada que conversar, esperemos que en marzo todos reflexionen, cumplamos el acuerdo. Nosotros no vamos a aceptar que nos saquen al pizarrón, que nos pongan condiciones. Mira el trato, Fernando, no sé si leíste la entrevista del presidente del Partido Humanista, lo que dijo Fachaín, el presidente de nuestro partido, que estaba esperando un llamado de la moneda para ofrecer ministerios y embajadas. Eso ya es una falta de respeto que nosotros no podemos aceptar. O sea, el mismo día que conmemoramos el asesinato del presidente Frei Montalva, nosotros tenemos mucho respeto por nuestra historia, por lo que es nuestro partido. O sea, no vamos a aceptar que nos saquen al pizarrón un grupo de diputados que lo único que han hecho es pelear entre ellos todo el año 2018. Estamos conversando con Matías Walker, jefe de bancada del Partido Demócrata Cristiano. Matías, ¿cómo se materializa esta ruptura? ¿Solamente por la forma de un voto, de que no se vota o no se vota por los candidatos que se habían pensado? ¿Así tan simple? Claro, se vota en marzo por la nueva mesa de la Cámara de Diputados. Nosotros vamos a cumplir el acuerdo, vamos a votar por los candidatos de la oposición. Lo mismo vamos a hacer en las comisiones, y bueno, ellos lo que han dicho es que no van a cumplir el acuerdo. No sé cómo lo van a materializar, si no van a ir a votar ese día, se van a abstener, van a votar por sus propios candidatos, pero bueno, la consecuencia de eso es que la derecha va a quedar con la administración completa del Congreso Nacional. Hay un punto que me parece bien interesante, y que esto está ocurriendo mientras en el Frente Amplio se están llevando a cabo elecciones en un partido, en el Partido Revolución Democrática, y de alguna manera creo que sería interesante percibir o por lo menos tener una opinión, Matías, respecto de el aporte del Frente Amplio a el Parlamento, porque por lo menos yo he entrevistado a varios de ellos, a muchos de ellos, y creo que son, como todos los nuevos movimientos juveniles, tienen un gran ímpetu, tienen un gran impulso para hacer cosas. ¿Cómo han visto ustedes el trabajo parlamentario del Frente Amplio? Bueno, hay de todo, como en todos los partidos, pero yo creo que en general han sido un gran aporte. Yo he trabajado súper bien con la Natalia Castillo, los proyectos de identidad de género, por ejemplo, sacamos la ley de identidad de género trabajando juntos con Miguel Crispi, la ley de libertad condicional,
En distintas comisiones vemos diputados del Frente Amplio que hacen un aporte muy notable. Pero ahí tienes otro ejemplo. Fíjate que hasta el día de hoy, que yo soy jefe de bancada de la Democracia Cristiana, Fernando, ningún diputado del Frente Amplio se ha acercado para decirme a la cara, porque lo han dicho por el Mercurio, en conferencias de prensa: oye, Matías, sabéis que no vamos a cumplir el acuerdo, porque mira, no estamos de acuerdo con esto, nada. Fíjate que la última reunión, a propósito de Miguel Crispi, que es el jefe de bancada de Revolución Democrática, que tuve con él la semana pasada, era para ponernos de acuerdo en presentar el proyecto para tener una segunda vuelta a las elecciones municipales, que ya no habíamos puesto de acuerdo, habíamos redactado el proyecto. Yo le decía: oye, Miguel, tú tienes el proyecto, presentémoslo, porque además había bastante consenso. Ellos habían desechado un acuerdo electoral con la ex nueva mayoría, incluso con el Partido Comunista, hace una semana atrás, ¿tú te acuerdas, no? Sí. Y habíamos acordado con Miguel Crispi presentar el proyecto para la segunda vuelta municipal. Fíjate que esa es la última conversación que yo tuve con Miguel Crispi para presentar una reforma constitucional de esa envergadura en conjunto. Hasta el día de hoy, Miguel Crispi no ha sido capaz de dar la cara para decirme: a Matías, no vamos a cumplir el acuerdo. Yo creo que le da vergüenza decírmelo. ¿Por qué? Porque está la palabra de ellos empeñada, y ellos mismos han dicho que no la van a respetar. Nosotros, Fernando, tenemos plena disposición de avanzar en acuerdos legislativos. Fíjate que Pablo Lorenzini ya logró un acuerdo con todos los diputados de la Comisión de Hacienda de oposición hace una semana para plantear principios comunes frente a la reforma tributaria. Se postergó la votación de enero a marzo, todo eso liderado por un demócrata cristiano. Entonces no hay excusa, ¿te fijas? Nosotros vamos a seguir conversando, pero una vez que ellos demuestren que son capaces de cumplir los acuerdos. Porque si no son capaces de cumplir el más mínimo de los acuerdos, que es elegir a Gabriel Silver como presidente de la Cámara de Diputados, ¿qué garantía tenemos nosotros de que van a cumplir otros acuerdos? Estamos conversando con Matías Walker, jefe de bancada de la Democracia Cristiana. Matías, ahora tú debes conocer y debes saber que no es particularmente la Democracia Cristiana un partido que se haya conocido por, llamémoslo así, no tener imputaciones o no tener declaraciones o acusaciones en contra de no cumplir determinados proyectos o pactos. De hecho, incluso han habido muchos que han pasado a recordar que después de apoyar a la presidenta Michelle Bachelet, incluso tu hermano, cuando era presidente del partido, dijo haber desconocido el programa, y eso se tomó en el ámbito de la nueva mayoría como una forma de salirse. Lo mismo pasó cuando colocó la presidenta a algunos militantes demócratas cristianos en posiciones de gobierno, particularmente el ministro del Interior, Jorge Burgos, y de ahí surgió una vez más siempre esta discusión en torno a la lealtad, a qué tanto efectivamente se estaba atornillando para el mismo lado y no se hacían cosas internas. Eso tiene que ver también con situaciones de cambio en la democracia y en los partidos y en la coyuntura. Por lo tanto, no debe ser para la democracia cristiana esta situación de tomar camino propio, llamémoslo así, que es lo que ha hecho Frente Amplio, una cosa nueva. Fernando, la democracia cristiana votó a favor todos los proyectos del gobierno de la presidenta Bachelet. La única salvedad que yo recuerdo que hubo disensos puntuales fue frente a alguna de las causales del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, que se sabía de antemano, porque lo hizo nuestro partido en la prevención del programa gobierno, lo hizo Alejandro Mico, que iban a haber ciertos disensos respecto a algunas de las causales de los proyectos de aborto. Todo el resto de los proyectos los votamos a favor. Lo que hizo Ignacio Walker fue contribuir a mejorar sustancialmente los proyectos de educación que finalmente surgieron de un acuerdo de la democracia cristiana, y el propio Nicolás Aguirre estuvo de acuerdo en muchos de esos cambios, los ministros de educación de la época. Pero mira qué buen ejemplo el que pusiste, porque Revolución Democrática fue parte de ese gobierno, estuvo al menos los 2 primeros años en el Ministerio de Educación, empujó la reforma educacional, nos tocó trabajar junto con los asesores de Revolución Democrática en el proyecto de inclusión, que ahora el gobierno quiere desconocer. Y después, bueno,
se fueron del gobierno cuando ya el gobierno no les servía y ahora ni siquiera quieren tener pactos electorales con la ex nueva mayoría, ni siquiera con el Partido Comunista, ¿te fijas? Entonces, las contradicciones ahí son evidentes. Yo quiero avanzar en esto, Fernando. Mientras yo sea jefe de bancada de los diputados de la Democracia Cristiana, voy a seguir haciendo todos los esfuerzos para que podamos entendernos, podamos coordinarnos, pero para eso es básico poder cumplir los acuerdos. Y acá hay que entender que nosotros perdimos la elección presidencial porque perdimos el voto del centro político. En segunda vuelta eso quedó demasiado claro, Fernando. Y si Revolución Democrática o cualquier partido del Frente Amplio no entiende que la democracia cristiana es la que está en mejores condiciones para recuperar ese centro político, para recuperar la mayoría, quiere decir que no entienden nada. Porque ¿qué tiene que hacer la democracia cristiana? Compitiendo con 25 partidos y movimientos de izquierda. La democracia cristiana es un partido nacional y popular que siempre ha sabido convocar el centro político. Y eso es lo que ha marcado la presidencia de Fuad Chaín. Eso es lo que le dio una victoria a Fuad Chaín muy contundente, porque eso fue lo que quieren nuestros militantes. Y nosotros entendemos que tenemos que hablarle al centro político, a la gente que de alguna manera quiere progreso en Chile, con paz social, con acuerdos. Si tenemos que llegar a acuerdos en materia de infancia, ¿cómo no vamos a llegar a acuerdos en materia de infancia, Fernando? Si por algo Gabriel Boric fue a la mesa de la infancia en La Moneda, y hoy día vamos a aprobar el proyecto de protección de la niñez, el servicio de protección de la niñez que termina con el Sename. Pero ¿tú te acuerdas las críticas de Pamela Giles a Gabriel Boric por el solo hecho de ir a una comisión de infancia a La Moneda? Sí, a ver, el origen de todo esto, Fernando, está en las peleas internas que tienen dentro de los partidos de Frente Amplio. Entonces yo les digo, bueno, resuelvan sus diferencias democráticamente, la democracia cristiana va a seguir siendo la democracia cristiana, vamos a respetar nuestros acuerdos, vamos a respetar nuestros compromisos y sobre la base del cumplimiento de esos compromisos podemos cumplir otros compromisos y otros acuerdos el día de mañana. Pero si ellos no cumplen este acuerdo, quiere decir que no son confiables para el día de mañana poder cumplir ningún otro acuerdo. Estamos conversando con el jefe de bancada demócrata cristiana, Matías Walker. Matías, te quiero ampliar un poco el cuadro a el concepto de oposición en general, ya después de ese, o sin tomar en cuenta necesariamente lo que está pasando entre el Frente Amplio y la democracia cristiana. Es bien interesante constatar, y creo que ayer lo planteó en una columna que divisé Patricio Navia, cuando decía que el gobierno debiera estar, pero dichoso, por lo que está pasando entre el Frente Amplio y la democracia cristiana, porque en su probablemente peor momento, lejos con toda la cantidad de cosas que están pasando, con un desfonde tanto en términos de ministeriales como en algunas situaciones muy trágicas, en vez de capitalizar la democracia cristiana como se nota en las encuestas aquello, bueno, la verdad es que no lo capitaliza y se acuchilla. Y por lo tanto hay un tema respecto de cuándo a la oposición se le llama oposición cuando está dispersada en una cantidad enorme de posiciones que aparentemente son intolerables entre sí. Bueno, es muy buena la pregunta, Fernando, porque coincidiendo toda esta discusión con lo que ocurrió la semana pasada, acuérdate que nosotros, todos los partidos de oposición, todas las bancadas, acordamos dos cosas: pedir la renuncia del ministro del Interior, ayer se conocieron además nuevos antecedentes, y segundo, encargarle a una comisión de expertos constitucionalistas estudiar el mérito jurídico para una eventual acusación constitucional. Fíjate que esa comisión ya se reunió el día lunes, eso no fue noticia en ninguna parte, ya están trabajando, ya están elaborando un informe, está Patricio Zapata, está Tomás Jordán, está Francisco Zúñiga por parte del Partido Socialista. Y fíjate que cuando la tensión estaba en esa acusación constitucional, en toda la crisis del ministro del Interior, llega el Frente Amplio y ante sí, unilateralmente, por la votación de un artículo de la ley de inmigración que no tiene ninguna sustancia doctrinaria, finalmente
desahucian unilateralmente el acuerdo con la democracia cristiana y trasladan todo el foco de atención que estaba en el Ministerio del Interior al Congreso y a las peleas dentro de la oposición. Entonces, bueno, eso me ahorra mayores comentarios. Ahora, obviamente que hay diversos tipos de oposición. Nosotros no concebimos una forma de hacer oposición como la de Florcita Motúa, que le dicen, oye, aprieta el botón rojo y aprieta el botón rojo. No, nosotros concebimos una forma de hacer oposición, porque tenemos mayoría en el Congreso, y eso supone además una responsabilidad doble de trabajar los proyectos, mejorarlos. Ningún proyecto del gobierno sale del Congreso de la misma manera como entran, pasan por 3 comisiones, son objeto de indicaciones, de propuestas, de mejoras, donde el rol de oposición nos ha permitido mejorar sustancialmente los proyectos y nos ha permitido que en algunos casos el gobierno patrocine también proyectos que han sido iniciativas de la democracia cristiana, como la Ley General de Cáncer de Carolina Goich, la Sala Cuna Universal, el proyecto para los nuevos delitos ambientales, que fue una iniciativa de Jimena Rincón y Fuad Chaín, que se anunció ayer. Esa es la forma, como la que nosotros concebimos. Debemos ser oposición, mejorar los proyectos. Cuando hay que votar en contra, votar en contra. Por eso, además, rechazamos la idea de legislar el proyecto de admisión injusta, como yo lo llamo, porque no compartimos los fundamentos del proyecto, porque creemos en una educación inclusiva. Pero los proyectos de salud, por ejemplo, la nueva ley de medicamentos, obviamente nuestros diputados, tanto de la democracia cristiana, el Partido Socialista, Juan Luis Castro, Víctor Torres, Daniel Bardesi, han contribuido a una mejor ley de medicamentos, porque es algo que tenemos que sacar. En marzo viene el proyecto de ISAPRE. ¿Nos vamos a negar a legislar respecto a la ISAPRE o realmente queremos introducir cambios para terminar con las preexistencias y la discriminación a la mujer, a los adultos mayores y a los enfermos? Obviamente tenemos que legislar, tenemos que hacer la pega. Si es súper fácil, pues Fernando, ir al Congreso y apretar el botón rojo y votar todo en contra. Yo no creo que eso sea lo que los ciudadanos esperan de un parlamentario. Los parlamentarios tienen que proponer, tienen que presentar minutas, tienen que presentar indicaciones, mejorar los proyectos, como lo hicimos respecto al Servicio de Protección de la Niñez que termina con el Sename. Y por eso siempre pongo ejemplo a Gabriel Boric, porque trabajó muy bien en ese proyecto, porque hizo muy buenas propuestas que vienen además de la Mesa por la Infancia. Sí, Matías, saquemos al Frente Amplio del cuadro. Queda todo el resto de la oposición. Ahí tampoco se ve, esbozos de alguna posición común en materia constante, digamos. Eso es casi caso a caso, punto a punto. No, pero mira, yo creo que fue súper buena la reunión que hubo la semana pasada entre Fuad Chaín y Heraldo Muñoz, Carlos Maldonado y Álvaro Elizalde. Heraldo Muñoz yo creo que le ha dado un nuevo reimpulso a la relación entre el PPD y la democracia cristiana. Fue súper importante la declaración que hizo respecto a que el acuerdo debe cumplirse tal cual está, que nadie nos puede imponer condiciones. Lo mismo dijo Álvaro Elizalde, lo dijo Carlos Maldonado. Yo veo un nuevo reimpulso a la relación entre la democracia cristiana con nuestro aliado histórico en los últimos 30 años, ¿cierto? El Partido Socialista, el PPD, el Partido Radical, y bueno, el propio Partido Comunista fue claro respecto a que este acuerdo tiene que cumplirse. Obviamente que con el Partido Comunista tenemos diferencias que son un poco más de fondo en temas de derechos humanos y de democracia, pero tú sabes que yo toda la semana pasada, conversando con la diputada Camila Vallejo, coincidimos en la necesidad de presentar la ley Machuca y que exista una alternativa al proyecto del gobierno con verdadera inclusión. O sea, el diálogo legislativo es lo que te quiero decir, Fernando, el trabajo legislativo, la coordinación legislativa más allá de temas puntuales existe, se va a seguir dando. Yo creo que la gente en la casa o en la radio, en la que va en el auto, en el colectivo escuchando Radio La Clave, de repente se lleva una impresión de que estamos todos agarrados del moño. Y eso no es así, porque hay un trabajo legislativo constante, coordinado, y tenemos diferencias, claro, pues si somos distintos. La democracia cristiana no es el Frente Amplio, no es el Partido Comunista, el PPD, representamos visiones dentro de la oposición que son distintas, pero si no hay respeto a la diversidad de la oposición, es muy
difícil seguir construyendo un futuro común, sobre todo si no hay capacidad de cumplir el más mínimo de los acuerdos. Matías Walker, se vienen proyectos muy potentes. Se va a venir el proyecto, tú ya mencionaste, el proyecto que va a tener que ver con todo lo que tiene que ver con pensiones. Se viene el proyecto de reforma tributaria. Bueno, me imagino que en términos de ley de ISAPRES se va a tener que legislar, porque de otra manera los que van a terminar legislando, lo que va a terminar marcando el paso, son los tribunales de justicia, que lo han hecho cada vez que han llegado los casos a la Corte Suprema. Así es. Y por lo tanto, para enfrentar esas dinámicas que son extraordinariamente fuertes, potentes y que no son cosas puntuales. Aquí se afecta a un sector muy grande de la población. ¿De qué manera, cómo lo ves tú, se pueden obtener posiciones que eventualmente puedan plasmarse en leyes que sean como generalmente aceptadas y que esto no termine en vetos, por ejemplo, como pasó con la Jibia, y que ahora entiendo van a retomar una conversación? Sí, que entre paréntesis hablamos con el presidente cuando estuvo en Coquimbo hace 2 días, y yo creo que el presidente terminó convencido, pues se lo dijeron también diputados de gobierno, que es absolutamente inadmisible un veto en el tema de la jibia, porque eso además va a producir un problema social. Todos queremos apoyar a los pescadores artesanales en cuanto a que la captura de la jibia sea con línea de mano. Y ahí te pongo otro ejemplo, pero mira qué bueno el ejemplo que pusiste. El proyecto de la jibia es de un diputado demócrata cristiano, Víctor Torres, con un diputado comunista, Daniel Núñez. Por eso te digo que el trabajo en coordinación legislativa está en materia tributaria. Tú lo decías recién, la comisión de expertos en tema tributario de la democracia cristiana, en conjunto con los otros partidos de oposición, se pusieron de acuerdo en los principios que vamos a defender: que no haya menor recaudación, que no se afecte la progresividad, la capacidad de fiscalización del Servicio de Impuestos Internos, que hayan incentivos para la reinversión, para las pymes que generan el 70% del empleo. Esos son los 4 principios básicos y los vamos a defender. Y en materia de ISAPRES, obviamente tenemos que legislar. A mí me hubiera encantado que el gobierno de la presidenta Bachelet hubiera liderado la discusión de la ley de ISAPRES, pero queremos terminar con las preexistencias, con la discriminación a las mujeres, a los adultos mayores. Bueno, tenemos que retirarnos, pero te quiero preguntar antes que eso. Ha habido otro factor, Matías Walker, que ha sido un eje para tomar posiciones dentro de la oposición, y esa tiene que ver con, para sintetizarlo en un solo país, la posición frente a Venezuela. La democracia cristiana, que tuvo ligazón con Venezuela muy fuerte cuando era gobernada por otras coaliciones, el ADECO y el COPEI, bueno, ha seguido ligada en términos ideológicos a lo que está pasando ahí, y me gustaría que nos dijeras cuál es la posición de la democracia cristiana respecto de Venezuela, entendiendo ahora que incluso a una reunión de embajadores aquí en el país, el presidente decidió no invitar a Venezuela porque no reconoce al gobierno nuevo, como dijo el ministro Ampuero. Sí, por supuesto, nosotros formamos parte de la ODCA, la Organización Democrática Cristiana de América Latina, y Juan Carlos Latorre, que es chileno, el presidente de la ODCA, ha sido muy claro en el sentido que nosotros desconocemos la legitimidad del gobierno de Maduro y asumimos como única autoridad legítima al presidente de la Asamblea Nacional, y plenamente concordante con lo que ha sido la posición del Grupo de Lima que lideró Heraldo Muñoz durante el gobierno de la presidenta Bachelet, y que por tanto es la posición que tuvo el gobierno de la presidenta Bachelet y que ha mantenido el gobierno actual en el marco del Grupo de Lima. Absoluto desconocimiento de la autoridad de Nicolás Maduro. Acá tiene que haber una salida humanitaria, sobre todo por el hambre, por la desnutrición, por la falta de medicamentos básicos que en este momento existe en Venezuela, y todo dentro del marco multilateral de la OEA, que yo creo que ha jugado un rol muy importante, y la presidenta Bachelet, que se ha estado reuniendo en Ginebra permanentemente con los opositores del gobierno de Maduro.
Bueno, queremos agradecer al diputado Matías Walker, jefe de bancada de la Democracia Cristiana, por este contacto. Que te vaya muy bien. Gracias, Fernando. Adiós. No te separes de la 92.9. Ya regresamos con más opinión y debate en Combinación Clave. Quédate en la clave. A las 5 de la tarde, de lunes a viernes. ¿Qué es qué? Ponemos en duda